Cirugía mini-invasiva del pie. El hallux valgus es una patología muy frecuente que afecta principalmente a mujeres y sobre todo a mujeres mayores. Es una deformación del primer dedo del pie con su metatarsiano que tiende a desviarse hacia el resto de los dedos. Lo que se conoce como juanete es la prominencia que aparece a nivel de la porción interna de la cabeza del primer metatarsiano, es decir, en la base del dedo gordo del pie. En pacientes mayores de 50 años se ve acompañado de artrosis en la articulación del primer dedo, dedos vecinos en garra o luxados, dolor en la planta, etc. Lo más apropiado es actuar sobre todos los defectos ocasionados por el juanete y reorganizar el pie en un solo acto quirúrgico, de manera que el paciente pueda iniciar cuanto antes una vida normal y la patología no reincida. Hoy, en Televida con Salud, conoceremos sobre esta práctica quirúrgica. Y estamos con la presencia del doctor Guillermo Masters, traumatólogo. ¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido. ¿Qué tal, Claudio? Un gusto, ¿cómo estás? Bueno, y vamos a hablar de esto que es tan interesante, ¿no? De cómo corregir los pies, sobre todo el tema del juanete. Sin duda, bueno, como recién veíamos en el preliminar, en el informe preliminar, es una deformidad del pie. Así es. Digamos que si bien es una entidad propia, es el nombre común, digamos, es el hallux valgus, como bien decía el informe, conocido comúnmente como el juanete. Habitualmente, digamos, se encuentra asociado a otras deformidades del pie, que no necesariamente tiene que ver con el juanete, sino también asociado con el dedo en martillo o con el dolor en la parte anterior del pie, que es el metatarso, con esos tan molestos callos plantares que se forman abajo. La mayoría de las veces causa del calzado que se utiliza, ¿no? La mayoría de las veces, bueno, ese sería el factor mecánico. En realidad el hallux valgus o el juanete, vamos a decirle juanete que es más allegado a la gente, ¿sí? El juanete en realidad es multifactorial, ¿no? Se da con el advenimiento de enfermedades degenerativas que van deformando la articulación también, como factores mecánicos, como vos bien decías, el calzado. Y también hay factores heredofamiliares o una carga genética importante, porque también existe patologías de juanete infantil, donde hay chicos que arrancan, generalmente mujeres, porque esta es una enfermedad que predomina aproximadamente entre 10 mujeres a un hombre. Y ya hay juanetes infantiles a los 10 años, donde no podríamos echarle la culpa únicamente al factor mecánico del calzado, ¿no es cierto? ¿En ese caso se puede tratar desde tan chicos? El tratamiento, digamos, histórico del juanete infantil es más conservador, no es tan agresivo, tan quirúrgico. Se tratan de utilizar unas férulas realineadoras del primer rayo, como le decimos nosotros al primer dedo, fundamentalmente de uso nocturno, y con eso vamos ganándole un poquito al tiempo, esperando que el pie esté un poquitito más desarrollado, desde sus núcleos de osificación, esté un poquito más desarrollado para así encarar un poco más adelante, muy probablemente una resolución quirúrgica. Bien, lo cual va a solucionar muchos problemas de la gente con respecto a cómo calzarse. Hay gente que no encuentra los zapatos adecuados, ¿no? Sí, es una patología por demás sintomática, más allá de lo estético, es una patología que genera muchos trastornos a la hora, como bien decís, de utilizar un calzado cerrado y de deambular. Y que se va trasladando al resto del cuerpo, porque cuando uno pisa mal, esa mala pisada se va trasladando a otros problemas y ocasionando otros problemas. Hay algunas imágenes, ¿no?, de los casos que se pueden resolver. Sí. Ahí vamos a ver la primera. Bueno, este es el calzado que se usa después. Básicamente, el procedimiento, digamos, el juanete es una patología por excelencia de resolución quirúrgica, porque como bien decía el informe preliminar, el hueso empieza a crecer de manera tan importante que empieza a rozar contra el contrafuerte del zapato y a generar un proceso inflamatorio crónico. Claro. Ha cambiado mucho. Antes el procedimiento quirúrgico era muy molesto, la gente trataba de evitarlo porque tenía muy mala fama, porque quedaban enyesados con clavijas externas que quedaban muy antiestéticas, no podían deambular. Esto es el postoperatorio, o sea, la gente simplemente sale con esto el mismo día. Acá ya estamos viendo diferencias, digamos, de este procedimiento microquirúrgico, donde la gente ya está utilizando un calzado postoperatorio que tiene el objetivo permitirle al paciente deambular de forma inmediata en el proceso postoperatorio. Y esto no es dentro de 15 días o dentro de 20 días. La paciente puede caminar desde el momento inmediato en el que termina la cirugía.
Esto es lo que se utiliza. Y nosotros, digo nosotros porque acá también hay otro colega, el doctor Juanto, que es histórico también en este proceso mini-invasivo. Esto es lo que nosotros utilizamos para reemplazar los tornillos y las clavijas de la cirugía convencional, ¿no? Utilizamos vendajes correctores y apósitos que los utilizamos generalmente para corregir los dedos menores, ¿no? Bien. El proceso microquirúrgico puede resolver este tipo de juanete que es bastante complejo. Claro. Acá vemos también que hay deformidades asociadas, como hablamos anteriormente, donde vemos ese segundo dedo que está subido prácticamente arriba del primero. Eso se llama segundo dedo supraducto, porque está por encima del primero, con un ángulo importante en el primer rayo. Y va generando una deformación extra. Por supuesto, mucho dolor. Imagínense ese segundo dedo rozando contra la parte superior de un calzado, lo termina lastimando. Claro. Bueno, acá hay una deformidad que es al revés, del hallux varus, del hallux valgus, que es el juanete, este sería un hallux varo. Hacia el otro lado está deformado, hacia afuera. Pero con nuestra microcirugía, digamos, con las osteotomías correctoras, también podemos corregir este tipo de deformidad, que también es por demás molesta y sintomática para el paciente, como pueden imaginarse. Bien, acá tenemos otra deformidad asociada y ahí, en esta, se puede ver una curita en el segundo dedo, tirando hacia abajo el dedo y tratando de conservar la corrección adquirida en forma quirúrgica. ¿Acá hay que tratar en la cirugía ambos dedos o el que está arriba baja solo después? En realidad en esta cirugía generalmente nosotros convenimos con el paciente resolver todas las áreas problemáticas del pie. En este caso esta paciente puntualmente tenía problemas en los dedos menores, como ese dedo supraducto que se ve ahí, el problema del juanete, y también tenía una metatarsalgia, que es esa callosidad en la planta del pie, que también resolvemos por microcirugía, prácticamente sin cicatrices cutáneas, como se ven en las imágenes, sin utilizar ningún tipo de osteosíntesis adentro del pie. Estos pies, si uno le hace una radiografía, como la radiografía que se vio en el informe preliminar, que tenía unas osteosíntesis colocadas, unos tornillitos y unas placas, estos piecitos no tienen absolutamente nada colocado adentro, ningún tornillo, ninguna clavija, ningún elemento extracorpóreo, ningún elemento externo. Este es un pie joven, como pueden ver, pero fíjense que ya tenía una deformidad, ya tenía un juanete, que si bien no es importante como los que estuvimos viendo anteriormente, es un juanete un poco más moderado. Pero se va acrecentando, ¿no? El segundo dedo en este caso estaba metido abajo del resto. Bueno, y también con el proceso microquirúrgico, fíjense qué lindo resultado estético y bueno, ni hablar funcional, ¿no? Eso también hay que... Y acá esta es una imagen muy simpática porque en realidad estas pacientes son dos gemelas, las cuales repitieron obviamente por propia genética, digamos, la deformidad en los dos pies, y estaba desesperada por operarse el segundo porque le había quedado uno operado y el otro sin operar, entonces me mandaba fotos todos los días y dice, por favor, operame el otro, que mirá cómo tengo la diferencia. Ahí pueden ver el derecho operado. ¿Porque esto es simétrico? Cuando se da en uno, se da en el otro. Y a veces no, a veces es unilateral la patología, pero en los casos, esta es una paciente joven, esta paciente tenía 20 y algo de años, cuando tienen expresión de la deformidad siendo tan jóvenes, generalmente tiene mucho más componente genético el juanete que mecánico. Bueno, la cirugía es simple, ¿cierto? Es mini invasiva. La cirugía sí. Técnicamente la cirugía no es tan simple, técnicamente es bastante más demandante que una cirugía convencional con osteosíntesis. Pero quiero decir que no requiere grandes cortes. No, al contrario, los cortes cutáneos son prácticamente de medio centímetro y todo se trabaja por debajo de la piel, o sea, con el pie cerrado. No se hacen incisiones clásicas, ya que no hay que colocar elementos de osteosíntesis importantes en el pie. Sin embargo, por debajo de la piel nosotros realizamos múltiples cortes. La gente, yo le he escuchado decirle cirugía láser, esto no es láser, hay que desmistificar el tema del láser. Esto es una fresa mecánica que corta el hueso en determinados ángulos, donde esos ángulos después van a terminar realineando el pie y consolidando, como consolida una fractura por una caída, consolidando con procesos de reparación del propio organismo. ¿En qué término? En el término de los 40, 45 días como una fractura común. ¿Y la anestesia, se usa anestesia local? Utilizamos una anestesia regional, que es un bloqueo anestésico de los nervios que pasan por el tobillo. No utilizamos ningún tipo de venda exsanguinante, ningún tipo de venda compresiva.
Es un procedimiento que está aproximadamente en el orden de la hora, hora y cuarto para corregir un pie multideformado, digamos, para corregir una lux valgus junto con algunos dedos en martillo y una metatarsalgia. Pero mediante esta anestesia el paciente no siente nada. Durante esta anestesia no solamente el paciente no siente nada, sino que después una ventaja del bloqueo regional es la analgesia postoperatoria que le da al paciente, que lo protege 48 horas del dolor inmediato postoperatorio. Sí. Y ese es un punto importante porque esta es una cirugía donde los pacientes no sufren importante dolor postoperatorio. Y pueden ya salir caminando ese mismo día, a lo mejor no caminarán grandes caminatas, obviamente. Cambiamos las curaciones una vez por semana. Perfecto. Y hacemos las curaciones regularmente. Bueno, bárbaro, vamos a contarles a la gente dónde pueden consultarte por este tema. Estás en calle Ituzaingó 640. Consultorios Ituzaingó, sí. Teléfono 482-4556, 482-4556. Y también en los nuevos consultorios del CEDIN. Exactamente. Allí en calle Vélez Arfield 825 creo que es el nuevo. Calle Vélez Arfield 825, el nuevo. Bien. Y bueno, les digo a la gente por ahí que sufre de esta deformidad, que consulte, que realmente el pronóstico, digamos, quirúrgico de esta cirugía ha cambiado mucho, que pierdan el temor de no operarse por dolor y seguir padeciendo el dolor que ya padecen. Totalmente. Que por ahí es mucho peor. Bueno, Guillermo, muchas gracias. No, gracias por invitarme. Un saludo. Continuamos con más Televida.